de 16 años. Pues yo pedí ver el cuerpo. Ahí sí empezamos a darnos cuenta el estado de CEMEFO aquí en Acapulco, donde tenían bolsas y bolsas y bolsas tiradas en el piso prácticamente, y una descomposición enorme. En México existen actualmente más de 100 grupos y colectivos, y a pesar de su esfuerzo, el problema de los desaparecidos y las fosas clandestinas lo supera. Y el primer tema justamente que pusimos en la agenda fue la identificación forense en aquel entonces de 751 cuerpos que estaban en los CEMEFOs de Iguala, Chilpancingo y Acapulco. Una situación que se agrava a pesar de la atención de las autoridades en casos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o el hallazgo de centros de reclutamiento del crimen organizado, como el Rancho Izaguirre. Emma señaló que ante la falta de equipos multidisciplinarios para lograr la identificación de las víctimas, el número de familias que han logrado identificar a sus familiares es apenas de 168. Y es lo que estamos viviendo muchas de las familias, pues. Algunos cuerpos los encuentran luego y se los vienen a entregar al año y medio, a los 2 años, a los 3 años, 5 años. El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana documentó 3.298 fosas clandestinas entre 2006 y 2024. Guerrero encabeza la lista de los estados con más fosas localizadas. Ante este panorama, el rezago forense aumenta día a día, debido a que desde 2019 se agregan anualmente 5,000 víctimas sin identificar, según reporta el movimiento ¿A dónde van los desaparecidos? Mega Noticias, Ricardo Moya. Para mayor información, visita Mega Noticias MX y nuestras redes sociales. A debate con Alberto García. Hola, ¿qué tal? Les saludo como siempre con mucho gusto a nombre del equipo que hace posible este espacio. Arrancamos ya esta mesa de debate, esta mesa de intercambio de ideas. El día de hoy con los temas de coyuntura y bueno, recientemente el gobierno federal ha tomado medidas en las que nosotros como usuarios, sobre todo de la telefonía celular, tendremos que compartir información sumamente personal. Tendremos que registrar nuestros celulares y esto significa dar información personal con el gobierno. El argumento es que con estas estrategias se tendrá mayor seguridad y se van a reducir los casos de extorsión. Se va a poder tener una idea de dónde sale esa llamada telefónica.
se va a evitar el robo de identidad inclusive. Surgen preguntas, sobre todo, ¿quién se va a quedar con todo este bloque de información? La primera premisa o lo primero que argumenta el gobierno es que va a haber mayor seguridad y se va a reducir o se va a combatir de mejor manera la extorsión o la usurpación de identidad, que por cierto es un delito que la extorsión que no se ha podido con él, es el delito que no se ha podido bajar. Bueno, en cierta manera es un impulso para controlar la información más importante de cada persona. Hoy entregar nuestros datos biométricos, digamos, no es una opción. Ya lo hacemos, por cierto, a la hora de registrarnos en el SAT, en el Servicio de Administración Tributaria o en Relaciones Exteriores para poder sacar un pasaporte, por mencionar algunos. Lo cierto es que esto ya va a ser una obligación de ley. ¿Va a poder combatir el gobierno o estamos frente a un estado orwelliano que vigila todo? Vamos arrancándonos con esto, así arrancamos a debate. A debate. Saludo con gusto a José Flores Sosa, director de comunicación Red en Defensa de los Derechos Digitales. Gracias, José. Y cerramos la mesa con Víctor Ruiz, experto en ciberseguridad. Ambos, gracias. Por acá aparece un reloj de 1 minuto y medio para hacer más dinámico esta mesa. Déjenme preguntarles, arrancarme con esto, si es la tendencia, si estamos dentro de la tendencia que los gobiernos acaparen más información, que los gobiernos se hagan más información personal de cada uno de nosotros, si esta, es la estrategia que están siguiendo los gobiernos en el mundo, rozar ese estado orwelliano que nos vigila, o al final de cuentas tener toda la información, ya que nos vigile será otra cosa. Pero si esta es la tendencia, hacia eso va. Y me arranco contigo, José, adelante. Claro que sí, muchísimas gracias, Gabriel, muchísimo gusto también estar aquí compartiendo con Víctor el día de hoy. Mira, no es el qué, es el cómo, ¿no? Es muy importante eso. Por supuesto que los gobiernos buscan tener decisiones de política pública basadas en información y basadas en datos. La pregunta es, ¿qué datos recopilan y cómo los recopilan, ¿no? Voy a darte un ejemplo que me parece muy clarificador ahorita que estabas dando la introducción sobre que el gobierno ya tiene nuestros datos. Si uno lee el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se admite que solamente se cuenta con 29 millones de personas que han entregado datos biométricos a través de estos sistemas que tú dices, ¿no? Gente que ha sacado el pasaporte, gente que se ha dado de alta en el sistema de administración tributaria. Esto quiere decir que no hay datos biométricos de 100 millones de personas en posesión del gobierno. Otra cosa importante es que cuando se recaban datos, todas las leyes de protección de datos en el mundo, ¿no? Empezando por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y otras legislaciones como la mexicana, aclaran que cuando tú recabas datos, tienes que usarlos para una finalidad en específico. No puedes usarlos para otra cosa distinta a la que al propósito por el que fueron recabados, y no puedes transferirlos, ni fusionarlos, ni cruzarlos de maneras indiscriminadas. Esa es una de las cosas que está ocurriendo ahora, por ejemplo, con la CURP biométrica. La CURP biométrica no va a significar que la gente tenga que irse a formar necesariamente un módulo, sino que va a dar un consentimiento para que si sus datos ya están en una base del gobierno, sean transferidos y asociados a esta CURP. ¿Es una tendencia global? Sí, es una tendencia global, pero es una tendencia muy preocupante. Es decir, hay gobiernos que de manera muy legítima están recabando datos, pero le están poniendo candados a ese tipo de poderes o de facultades. En el caso mexicano es como haber construido un automóvil y no haberle puesto frenos, ni freno normal, ni freno de mano. ¿Por qué? Porque lo que está permitiendo este paquete legislativo que se aprobó a mediados del año pasado en un periodo extraordinario, que pasaron 20 leyes en 10 días sin necesidad de que se leyeran ni se discutieran públicamente a fondo, bueno, lo que nos deja ahora es un sistema de vigilancia donde se le permite al Estado recabar y sobre todo cruzar esta información sin que nos enteremos quién lo hace, con qué motivos, si hay forma de detectar estos abusos, sin ninguna obligación de transparencia, en muchos casos sin orden judicial. Muy bien.
Interesante, la figura del vehículo sin frenos está muy interesante. Víctor, ¿tú qué observas al respecto de esto? Adelante. Sí, también nuevamente, pues gracias por la invitación y bueno, por compartir esta información con todos nosotros. El punto principal aquí no es tanto como lo mencionaba José, que se recopile información, porque sabemos que el gobierno tiene que recopilar información pues para diferentes trámites. Esto es, tienen que tener una base de datos para poder que nosotros como ciudadanos podamos tramitar el pasaporte, el acta de nacimiento, la licencia de conducir, etcétera, entre muchos otros documentos. Y para ello necesitan tener esa información. El problema es cómo la resguardan, cómo la protegen, qué tipo de seguridad le están aplicando, porque hemos visto en otros casos que de pronto aparece en foros clandestinos, en dark web, en internet tradicional, en sitios de filtraciones. Se filtró en la base de datos del SAT, del IMSS, del Infonavit, de diferentes universidades, de diferentes organizaciones que deberían estar protegidas también por este mismo sistema de defensa del gobierno, y no lo han hecho así. Entonces, no está mal que recopilen información, como lo mencionó José, también en otros gobiernos, cuando todo funciona bien, esta información queda bien resguardada, el ciudadano sabe para qué se utiliza y sobre todo, pues se utiliza para fines que solamente competen al gobierno y a la misma ciudadanía. Pero en este caso estamos viendo que no hay confianza precisamente por cómo se ha resguardado previamente otro tipo de información. Entonces, la curva biométrica que añade información de nosotros como ciudadanos a estas bases de datos, el tema de los registros telefónicos como cualquier otro, pues solamente agrega más información que puede ser extraída, que puede ser exfiltrada. Nos ha pasado también en ciberseguridad que hay una máxima directa en ciberseguridad, que es que a las organizaciones les decimos que no recopilen más información de la que necesitan para sus labores. ¿Por qué? Porque de pronto, si hay algún tipo de incidente de ciberseguridad, alguna filtración, algún hackeo, esa información va a quedar expuesta, va a quedar en manos de los criminales y ellos no van a poder hacer nada. Entonces, en la medida de lo posible, una buena práctica, una medida de higiene cibernética es recopilar la menor cantidad de información posible y solamente aquella que se necesita para las labores muy específicas de quien la recopila. Una higiene cibernética. Me quedo con eso. Yo no sé qué tanto este gobierno o los gobiernos en general a nivel mundial, los gobiernos, ya sea de izquierda o derecha, tengan esa pulsión o digamos, ese atractivo que puede llegar a tener, sí, recopilar toda la información nuestra y de pronto utilizarla en contra nuestra o para alguna situación de sobrevigilancia, qué sé yo. No sé qué tanto puede existir esa pulsión o qué tan atractivo sea ya para el ejercicio del poder. Quizás suena como algún argumento de una película distópica o una cosa así, pero bueno, al final de cuentas son tramas y ahí están. ¿Cómo proteger? ¿Cómo se debería de proteger toda esta información? Ya Víctor mencionaba, pues no hay que pedir tanta información, pero si se está haciendo de tanta información el gobierno, porque efectivamente yo creo que el argumento, sobre todo en el tema de los celulares, de nuestros datos, pues es atacar un delito que no se ha podido atacar, que es la extorsión. Pero ¿qué garantiza o cómo garantizar, sobre todo teniendo en cuenta que no hay INAI, que era, digamos, un ente gubernamental que, digamos, ayudaba a que nos garantizaran que nuestra información, digamos, estuviera protegida y demás, con sus deficiencias, claro, el INAI con sus deficiencias, pero ahí estaba. Ahora no sé qué instrumento hay para garantizar nuestra protección o la protección de nuestros datos. ¿Tú cómo ves esto, José? Voy a comenzar primero por el comentario que decías de la pulsión de los gobiernos sobre el control de los datos. Como te decía, hay un principio que evita que los datos, cuando son recopilados, sean utilizados con otros fines. Esa es una de las primeras cosas que abolió el gobierno de Estados Unidos cuando creó el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Es decir, allá en Estados Unidos, las bases de datos, por diseño, vivían en cajitas separadas, no se podían estar cruzando ni combinando. Y ese es un principio de ciberseguridad también, ¿no? A veces la descentralización de los datos, junto con la minimización de recopilarlos, como dijo Víctor, es añadirle otra capa de protección.
¿para qué esté usando en este momento Estados Unidos? ¿O cuál es la pulsión que dices que tiene Estados Unidos en este momento para recabar y cruzar esa información? Pues para la detección de personas migrantes, para la detección y persecución de personas opositoras, para la instauración de filtros de seguridad. Es decir, sí hay en los gobiernos un deseo de datificar la conducta de las personas y utilizarla con fines políticos. Y tampoco México es un país donde no tengamos antecedentes del uso de tecnologías de información para la vigilancia, para el espionaje de políticos, para el espionaje de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos. En este momento sí hay un grado de indefensión. Sí hay un grado de indefensión porque justamente el tiempo que debió habernos tomado como sociedad el poder problematizar y discutir esto pasó muy rápido. Y de un día para otro dio enero del 2026 y ya está en la ley desde hace 6, 9 meses la obligatoriedad de hacer esto, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Lo que deberíamos hacer es lo que está pasando ahorita. Hay gente que tiene muchas dudas, hay gente que tiene muchos cuestionamientos sobre políticas, como por ejemplo el registro obligatorio de líneas telefónicas, sobre el resguardo adecuado que van a hacer en este caso las empresas telefónicas sobre las bases de datos, sobre la vinculación que hay de los datos biométricos con la CURP, y lo que está haciendo la gente no subirse al barco. Y hay que ser muy realistas, hay menos de un 20% de las líneas telefónicas a 3 meses de que acabe el plazo registradas. ¿Y qué va a pasar en 3 meses? Que el porcentaje parece que no va a subir, ¿no? ¿Qué decisión tendrá que tomar el gobierno? ¿Anular el 80% de las líneas telefónicas, cancelarlas? Que las empresas de telefonía pierdan también esa clientela, que la gente pierda esos servicios. Es decir, es un momento que creo que también es muy crucial, no hablando solo de los mecanismos institucionales de defensa, sino también de que mantener este mismo espacio, mantener viva la discusión, en sí mismo pone el dedo sobre la llaga. Claro, interesante. Estamos en un grado de indefensión. Víctor, ¿tú qué observas? Sí, yo también coincido con lo que menciona José. De hecho, no tenemos en este momento algún organismo que nos pudiera de alguna forma defender como ciudadanos. Necesitamos dar estos datos precisamente, bueno, pues para que se puedan hacer los trámites. Nos están presionando para que precisamente si necesitamos, por ejemplo, tramitar un pasaporte, pues se necesite la CURP biométrica. En el caso del registro de las llamadas telefónicas, para seguir manteniendo esa línea, pues necesitamos registrarla. Pero no hay una claridad. El ciudadano se siente confundido, aun cuando han salido diferentes pues digamos, mensajes, ¿no? De parte del gobierno de que todo va a estar bien, de que esa base de datos se va a proteger. No ha sido lo que se ha visto reflejado en las noticias, inclusive, ¿no? De un nuevo hackeo, de una nueva filtración de datos. Entonces, la misma gente detecta esto y ve, bueno, si yo voy a proporcionar más información, ¿cómo se va a resguardar? ¿En realidad va a servir para lo que se necesita? O como lo mencionaban, también se va a utilizar para temas de espionaje, de vigilancia. No nos queda muy claro, pero además no existe algo en el gobierno que nos explique de manera clara. Y solemos estar confundidos con este tipo de mensajes cruzados, donde de repente dicen que todo está bien, pero estamos viendo que hay filtraciones. Todo está bien, pero hay hackeos. Todo está bien, pero ya se comprometió alguna base de alguna universidad, por ejemplo. Y la gente finalmente, el ciudadano común, es el que sufre esto, ¿no? Porque nosotros podemos decir, bueno, es que están vulnerando al gobierno, están extrayendo esa información, lo están atacando, pero al final de cuentas el que sufre es el ciudadano común, nosotros, nuestras bases de datos, nuestra información es la que está en riesgo, es la que está expuesta, que es lo que deberían tomar en cuenta también. No se trata de gente de otro lugar, ¿no? En realidad se trata de nosotros mismos y nosotros pues tenemos que también tomar estas medidas diferentes medidas para poder protegerla. En principio, pues exigirle a las mismas autoridades, exigirle a estas personas cuando son candidatos, cuando prometen que van a estar protegiendo de cualquier manera a toda la ciudadanía, pedirles que lo hagan, cómo lo van a hacer en el tema digital, qué medidas van a poner y que nosotros podamos evaluar
independientemente del partido que apoyemos o que no apoyemos, la mejor propuesta para nosotros. Porque aquí tampoco no se trata de partidos. La información de la gente que apoya a un partido como a otro está expuesta también, y eso nos pone en riesgo a todos. Entonces, sí es complicado, estamos viviendo una situación compleja, no tenemos medidas adecuadas para protegernos, pero en la medida de lo posible nosotros vamos a tener como ciudadanos que o proporcionar menos datos o tratar de llevar esto hasta justo como por ejemplo el registro de celulares, hasta un límite donde tengan que decidir realmente qué se va a hacer, ¿no? Claro. Ahora, tengo menos de 5 minutos y me gustaría cerrar. Me gustaría cerrar con el tema de las filtraciones o los ciberataques, los hackeos. Tan solo a inicios de este año se dio a conocer ciberataque al SAT, al IMSS, a la SEP, a Salud, a varios gobiernos de los estados y municipios. 36 millones de personas afectadas. Bueno, ya vemos que estamos vulnerados completamente, pero digamos que ¿qué hace el gobierno? Yo he escuchado de pronto algunas dependencias estatales que tienen una ciberpolicía, pero pues más que ciberpolicía es básicamente estar revisando cuentas, algunas pesquisas que hacen, pero realmente no sé qué tan seguro o qué tan blindado estén los gobiernos, llámese municipal, estatal y federal. Y me arranco para la conclusión. José, adelante. Sí, muchas gracias. A ver, hace un año más o menos, en un foro de ciberseguridad, los representantes de la Agencia de Transformación Digital mencionaron un grave problema, y es que ni siquiera existe dentro de las dependencias de gobierno un formato o protocolo único para denunciar vulneraciones de ciberseguridad. Es decir, la política es como ocurre o se detecta una vulneración de ciberseguridad y se calla, no se dice, se trata de meter debajo de la alfombra. Hemos visto recientemente, y les recomiendo mucho el trabajo de Víctor en redes también, ¿no? Cómo salen comunicados tratando de desmentir, en lugar de que haya una notificación a las personas usuarias, en lugar de que se arranquen investigaciones de oficio. Antes se tenía el INAI, ahora se tiene a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que tiene una unidad de protección de datos personales. Pero, ojo, hay que mirar también qué es lo que está proponiendo el gobierno. El gobierno, dentro de su política de innovación digital, uno de sus ejes es la formación en ciberseguridad en el servicio público, porque al menos ya se dieron cuenta que ese es un gran problema, que las y los servidores públicos no tienen ni la más remota idea en el manejo de trámites. Hay oficinas de gobierno en donde te piden mandar datos personales por WhatsApp, te piden mandar datos personales a un correo @gmail, @hotmail, donde se filtra información de manera inconsciente, se filtra información ni siquiera de manera dolosa, y además, pues todo eso se junta, ¿no? Se va apilando una falta de cultura, una falta de prevención en términos de ciberseguridad, y rescato mucho lo que dijo Víctor. El afectado es el ciudadano común. Somos todas y todos nosotros. Muy bien. Víctor, tu conclusión, 1 minuto, menos de 1 minuto. Bueno, también coincidiendo con lo que menciona José, en realidad sí tenemos que entender que esto de la recopilación de información y extracción, ya sea por atacantes externos o atacantes internos, sí compete en todo caso al tema de gobierno. Tienen que invertir no solamente en más tecnología, sino en capacitación, capacitar a todo el personal en temas de ciberseguridad. Y sobre todo en lo que mencionaba José también, en guías, lineamientos, directrices, planes de respuesta a incidentes, saber qué tiene que hacer cada persona en caso de que ocurra algo. Entonces, bueno, esto es complejo, hay soluciones, solamente el gobierno tiene que tratar de llevarlo hacia la ciudadanía. Tenemos que cerrar, Víctor, muchísimas gracias por tu conclusión, gracias como siempre, gracias Víctor Ruiz, José, gracias también por haber estado con nosotros. Quédese a continuación en Mega Noticias. Mega Noticias informa con Jorge Espejel.